Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Lluvia no fue así como intensa, ¿sí? Esa lluvia mediana que a veces se pone intensa y después baja. Pero un clima muy sabroso, contrario al infierno que vivimos hace un par de semanas aquí en Managua. A ver, no sé cómo está en el interior del país, pero va a seguir lloviendo, lo pronosticamos ya hace rato, va a seguir lloviendo. Entra una onda tropical, después viene dos más seguidas, de manera que ya se estabilizó la temporada de lluvias. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Un mensajito para Monchito Meléndez. Es que aquí se presentaba como chileno en los años 90, en serio, cuando regresó, porque él era partidario de Pinochet, entonces vivía en Chile, entonces vino a presentarse como chileno. Era como el de mentiroso. Ahí te voy a poner, aquí está la cédula de él, el registro en el Consejo Supremo Electoral de Javier Ramón Meléndez Quiñones. Vivía en Bello Horizonte, ahí vive su hermana todavía. Y se la daba de chileno. A lo mejor adquirió la nacionalidad ya. Pero no. Chapiollo como vos y yo, lo para que él se las pica de inteligente. O lo porque se casó con una gringa. Ah, avión. Ya estamos claritos de cómo lo de las sociedades de Panamá, ya tenemos todo, pero hoy te vamos a dar una tregua. Portate bien, sí. Te vamos a dar una tregua. Un día de esto. Pero si no te portas bien, hermano, bueno, que hermano ni que nada. Según decir, cualquier cosa es Ya le pusiste, ¿verdad? La partida. Pero hoy vamos a reventar a otros piches. Más luego, sí. A unos que andan de saco y corbata y escupen ahí en las ruedas de los magnates. Y vamos a contar cómo están estafando. Les doy una pista. Uno de estos piches de los que vamos a hablar tiene en su currículum 2 asesinatos. Contrató sicarios para matar rivales y para matar gente que le era incómoda. Comenzó sus negocios en Miami. Ahí te cuento luego, espérate. Sí. Ahorita vamos a hablar de otras cosas. Porque quiero abordar este tema que a veces se torna complejo porque a veces se confunden las cosas. Creo que es importante que tomemos en cuenta que el Estado de Nicaragua tiene toda la potestad y el marco jurídico y el legítimo derecho de defenderse como Estado, como integridad estatal y como ejercicio de soberanía. Y eso va con todos los estados, no importa dónde estén radicados, ni el tamaño que tengan, ni la fuerza mundial que posean. El Estado de Nicaragua tiene el legítimo derecho de defenderse y de ejercer plenamente su soberanía y su autodeterminación. Y digamos, esta es la premisa.
Eso tiene que ver, te decía, sin importar el tamaño de los estados. Hay un estado que inventaron a principios del siglo XX para, digamos, reducir las tensiones con la jerarquía católica. Inventaron el Estado Vaticano. Eso no existía. Porque los papas eran el poder real en términos políticos, económicos, ideológicos, culturales, judiciales en la anciana Europa. El papa era el que ponía y quitaba reyes, decidía si hacer guerra o no. Te voy a dar un ejemplo, pues la guerra que tuvo con Inglaterra, y fue por hace como 5 siglos, menos, un poco menos. Y fue porque él no quería que se casara fulano con sutano porque eso no convenía a sus intereses, y entonces se hizo la guerra. Porque así funcionaban las cosas. Poder absoluto, y el poder omnímodo lo tenía el que estaba ocupando la silla papal, que generalmente lo elegían entre los aristócratas, ¿no? No importaba si estuvieran casados, si tuvieran hijos o no tuvieran hijos, si fueran ricos o no fueran. Iban construyendo a ver a quién le tocaba, y los distintos grupos aristócratas iban poniendo al papa de turno, y a veces los mataban. Los mataban, asesinato puro y duro, o los mandaban a matar envenenados, o contagiados de algún mal a propósito. Hay una historia terrible de lo que ha sido el Vaticano, de lo que ha sido más bien la jerarquía católica, porque el Vaticano apenas tiene poco más de un siglo de existirlo. Lo inventó Mussolini. ¿Para qué viaje? Pues Mussolini, que fue uno de los peores dictadores que ha pasado por Europa, que hizo la alianza con Hitler en Alemania y con los fascistas de Japón, el eje que le llamaban. Bueno, ¿por qué te menciono eso? Porque nosotros tenemos el legítimo derecho como Estado de defendernos de una conspiración que ejecuta otro Estado, y en este caso el Estado Vaticano. Hay una conspiración en la que está involucrado el Estado Vaticano. No estamos hablando aquí de si son curas o no. Hay un Estado que se llama el Estado Vaticano. Y esas son cosas del diablo, no son cosas de Dios. Esas no son asuntos de las creencias o no, sino del comportamiento político de las autoridades del Vaticano, que tienen delegados en gran parte del mundo. Sus delegados son sus embajadores, que son los nuncios, y sus obispos. Los obispos tienen bastante margen de autonomía, pero siempre hay un policía presente en los países, y ese policía es el nuncio, que le pone queja a su jefe en el Vaticano o le informa bien, en dependencia pues, de los intereses que esté defendiendo el Vaticano. El Vaticano se involucró en una conspiración contra el Estado de Nicaragua desde hace algún tiempo. No estamos hablando solo desde 2018, sino de antes. Y el Estado Vaticano, el comportamiento del Estado Vaticano desde que se creó, ha sido un comportamiento anti-nicaragüense. Apadrinó a Somoza a lo largo de toda su dictadura. Bendijo el asesinato de Sandino. Bendijo las armas de la intervención norteamericana. Lo hicieron los obispos aquí, lo hicieron cura aquí, pero de todo estaba informado el Papa correspondiente, y jamás desaprobó ese comportamiento. Más aún, el Papa fue el que aprobó a la propuesta de los obispos aquí que se le diera funerales de príncipe de la iglesia al asesino de Sandino. ¿Verdad? El Vaticano hizo una alianza con dos de los personajes más nefastos del último siglo, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Juan Pablo II, Karol Wojtyła hizo esa alianza. Eso fue a principios de los años 80. Y fruto de esa alianza, entre otras cosas,
el Papa y el Vaticano respaldaron la guerra contra Nicaragua en los años 80. Y sus respectivos representantes en el país seguían la línea política del Vaticano. ¿Estamos claros? Entonces tenemos una historia de antaño y puedo seguir dando antecedentes, pero no es eso lo que el centro, lo que me gustaría compartir con ustedes, sino lo que ahora ocurre. Entonces, el presidente Daniel Ortega fue sumamente cuidadoso en su tratamiento con la jerarquía católica, en extremo cuidadoso, habida cuenta de las contradicciones feroces que hubo en los años 80, cuando hubo curas que ocultaban armas, hubo curas que, como les contaba el otro día, que andaban reclutando para la contra, hubo curas que condenaban a los que no apoyaban a la contra, hubo curas que financiaban a la contra, que trasladaban dinero a la contra, y hubo choque muy fuerte entre la jerarquía católica y el legítimo gobierno de Nicaragua. Entonces, y eso se convirtió en un eje sistemático de propaganda del somocismo y sus herederos para deslegitimar la candidatura de Daniel cada vez que se presentaba, tanto en el 90 como en el 96 como en el 2001. Entonces Daniel empezó a trabajarse una relación amistosa o fraterna especialmente con Miguel Obando, que había tenido una actitud radicalmente antisandinista en los años 70 y 80. Y se le empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar para dar un mensaje de que la idea no era enfrentarse con la jerarquía católica. El punto en común era tratar de sacar al país de la pobreza por la filosofía del amor al prójimo. Y se la trabajó, pero hubo segmentos de la jerarquía católica que desde siempre han sido enemigos del frente y han trabajado toda su vida eclesiástica y humana en contra del frente sandinista, sin importar quién esté de presidente, siempre contra el frente. Siempre ha sido así. Y podríamos aquí mencionar muchos nombres, pero no me quiero enfocar en las personas. Entonces, habida cuenta, ¿verdad?, de que un importante y quizás mayoritario segmento de la jerarquía católica es antisandinista y odia al pueblo, para esa jerarquía es inconcebible que los pobres manden. Inconcebible. Para esa jerarquía es inconcebible que los negritos, los chapioyos y los indios tengan más poder de decisión en Nicaragua que los blanquitos, los aristócratas, los de apellido de abolengo, los herederos de los criollos. Es inconcebible. No les cabe en la jupa. Porque su jupa también es bastante reducida. Entonces no cabe ahí eso. Entonces, ellos, ¿verdad?, habida cuenta que ese segmento, quizás mayoritario de la jerarquía católica, es antisandinista, los yanquis, que no son babosos, han trabajado con la iglesia como partido político, porque son con la jerarquía católica como partido político, porque son la única organización territorial del país que no es sandinista. Tienen delegados en prácticamente todos los municipios, con secretarios políticos que son los párrocos, y a veces tienen varios secretarios políticos que penetran en las entrañas de la sociedad y además manejan recursos. En la medida de que la oposición tradicional en Nicaragua fue quedando reducida prácticamente a la nada, porque simplemente sus planteamientos políticos, en primer lugar, no se corresponden con las prioridades del pueblo nicaragüense, y en segundo lugar, el pueblo sabe que son una pandilla de ladrones. Entonces, en la medida que esas estructuras quedaron prácticamente esqueléticas,
los yanquis concentraron sus esfuerzos en la estructura parroquial de la jerarquía católica. Y han trabajado durante mucho tiempo, ¿verdad?, sembrando cizaña, trasladando consignas, reclutando agentes y sicarios de la mano de los secretarios políticos del Vaticano en las parroquias de Nicaragua. Sí. Entonces, esto llegó a su punto máximo en el 2018, como lo ha venido explicando Daniel desde el propio 2018 hasta que recientemente nos volvió a dar otros matices de lo que ocurrió entonces. ¿Ah? Entonces, ahí actuaron como la figura principal de la ejecución del golpe. Quedó clarísimo que Estados Unidos operaba a través de los obispos y determinados obispos en particular, que a través de ellos operaba. Y entonces yo me acordé también el otro día que así quiso hacer Estados Unidos cuando estábamos en los albores del triunfo revolucionario, cuando Estados Unidos intenta ampliar a 7 miembros la Junta de Gobierno, el Frente se niega, que ya estaba en 5, y entonces hacen renunciar a Somoza, Somoza deja a Urcuyo dice que se queda, y en ese interín quisieron poner a Obando como presidente provisional. Y el Frente lo que decidió fue la ofensiva total, y ya conocemos el resultado. O sea, imagínense desde cuándo viene esa alianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es la iglesia como tal, por eso hay que diferenciar la iglesia de la jerarquía. Porque en la concepción que yo conozco de los propios católicos es que iglesias son todos los fieles. Que la iglesia no son los curas. Que la iglesia son todos los fieles. Los que se adscriben a la fe católica. Esa es la iglesia. No son los curas. Se supone que los curas son servidores. Otra cosa es lo que hacen, pues. Pero se supone. ¿Verdad? Entonces, cuando ya pasan a la acción política desestabilizadora para conspirar contra un gobierno legítimamente electo en un marco constitucional, ya se separan lo que es jefes de la Grey católica o pastores, como quieran denominarlo, para convertirse en líderes políticos subversivos, antiestado, anti-nicaragüense, y así hay que tratarlo. Entonces hay que diferenciar. Por ejemplo, dar ejemplo, pues, cuando han habido decenas, si no centenares, de obispos y cardenales y, por supuesto, curas acusados de pedófilos, acusados de violadores. Eso no, y además, y se les mete preso. Ahí en Brasil hay un montón de curas presos. En Europa hay un montón de curas. En Estados Unidos. Eso no significa que sea una política contra la iglesia, sino contra los pedófilos. Y los meten presos, los enjuician y los meten presos. ¿Verdad? Pero no significa que metas preso a un pedófilo, a un violador, que significa que estás contra la jerarquía o contra la iglesia misma. Es lo mismo. Si vos tenés conspiradores políticos vestidos de sacerdote o de obispo, los vas a tratar como eso, como conspiradores políticos. No estamos nosotros hablando del ejercicio pastoral. No, estamos hablando de su ejercicio político, que está al margen de la ley y contra el orden constitucional. Por lo tanto, si ellos dan ese paso, atraviesan ese umbral y se convierten en jefes políticos de facto de la oposición somocista, entonces hay que tratarlos como tal. Eso no es, y además son ellos los que dan el paso, no es el Frente, no es Daniel, no es el Estado de Nicaragua, son ellos. Ellos dan el paso, nosotros respondemos. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente?
Y ahí hay complicidad de los banqueros. Se descubrió, la policía lo descubrió, recibió una información, agarró la punta del hilo y va llegando a la madeja, porque lo que comenzó a descubrir fue que en determinado sitio, propiedad de la Iglesia Católica, en cualquiera de sus diócesis, encontró bolsas con centenares de miles de dólares en efectivo, que habían sido extraídos de cuentas que supuestamente estaban congeladas por mandato judicial, pero que los banqueros fueron cómplices o empleados de los banqueros, no se sabe, eso lo informará la policía en su debida oportunidad, autorizaron para saquear esa cuenta. ¿Y cuánto le quedó a los banqueros y cuánto entregaron? Cuentas congeladas de los traidores, de los patricidas que ya se fueron para ya sabes dónde. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Vos vas a tratar a ese obispo o a ese cura que cometió un delito al extraer dinero de una cuenta judicialmente bloqueada y que almacena ese dinero en sus propiedades, a sabiendas que es un dinero mal habido y que usa o que tiene planes de usar ese dinero para la conspiración política. ¿Cómo lo vas a tratar? No lo puedes tratar como cura, lo tratás como agente político enemigo del Estado de Nicaragua. Otra cosa son sus procesiones, sus festividades, sus actividades dominicales o cuando les dé la gana dar misa. Esa es otra cosa. Aquí el Estado de Nicaragua jamás ha perseguido a un cura por dar misa, ni por los sermones que da, pues. Y de aquí hay 4 chanchos diciendo chanchadas ahí en sus púlpitos y usan esos púlpitos para eso. Y a ninguno de ellos se les ha echado preso por lo que dicen en sus sermones. Ninguno. Pero cuando hacen este tipo de cosas, ya son otros 100 pesos. Más aún, no hay un solo cura de los que escondió la arma en San Sebastián, en Diriamba, o en la parroquia de la Trinidad, o en las parroquias de Masaya. No hay un solo cura que esté preso por eso. Ahí no anduvo el borracho de Román paseándose hasta que se lo llevó Baez, porque ahí hay whisky. ¿Y qué fue lo que hizo Román? No fue cómplice de las atrocidades cometidas en Masaya. Y el otro cura, ¿cómo que se llama el otro cura? El que ayudó a asesinar a Gabriel de Jesús Baos, no se me olvida el nombre del policía. Pues el del cura sí, porque no ni en mente le pongo. Pero ese también no está preso. Ahí anda. Y cometieron delitos de sangre. Pero hay determinados límites. O sea, ya hicieron lo que hicieron, pero no lo van a volver a hacer. Eso se los ha dicho Daniel, Rosario, el Estado de Nicaragua se los ha dicho una y otra vez. No hay repetición. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la paz de nuevo. Y para no permitirlo, vos tenés que atajarlo desde un principio. Vos no puedes permitir que eso se desarrolle. Vos tenés que atajar desde que detectás los problemas. Los curas que han estado presos, cura violador en Buaco, cura abusador ahí en Nandaime, y el otro cura, ese cura porque pasó la raya, hermano. Era el organizador de grupos terroristas en las redes sociales y terroristas de acciones armadas. Y ahí está preso. Pero hay otros que andan por ese sendero y van. Ahora, estemos claros, sin embargo, que todos ellos actúan con, si no exprofeso, al menos con el beneplácito del Vaticano. Y recordemos las declaraciones nefastas que ofreció Jorge Bergoglio, que usa el apodo de Francisco ahí en el Vaticano. Recordemos las nefastas afirmaciones que hizo sobre Nicaragua hace como un par de meses, 3 meses.
Y ahí reveló que él es el jefe. Al otro día echamos preso a un tipo, y ahí, con sotana, manejando $500,000. ¿De dónde? Ahí fue cuando... Y ahí, espérate, $500,000, ¿y dónde saca este hombre? ¿Y cómo lo hace? Y entonces ahí empezó. Esto viene por aquí. Y la madeja es muy larga. Tiene muchas ramificaciones. Pero eso no es contra la iglesia. Que no han habido autorización para procesiones en una parte de las iglesias. Es verdad, porque parte del plan era aprovechar las procesiones para sembrar caos y acciones e incidentes violentos. Y se sabía de antemano. ¿Por qué se sabe? Porque la policía tiene una labor de inteligencia excepcional. ¿Qué inteligencia? Infiltrarlo para conocer de primera mano qué preparan. Y la policía ha hecho su trabajo óptimo. Y ahí están los resultados. Entonces, como si ya sabes lo que quieren hacer, vamos a evitar que lo hagan. Ya está. Y esperar que las cosas se calmen, que los curas se calmen, que entren en razón, que vuelvan a sus actividades pastorales, que dejen de la conspiración política y de subvertir el orden, que dejen de la intención de derrocar al gobierno legítimo de Nicaragua, que dejen de obedecer consignas del imperialismo norteamericano, y entonces volvemos a la normalidad. Pero mientras ellos estén en esa conducta, ¿qué vas a hacer? Donde nosotros sabemos que no hay esos planes, ahí no salen las procesiones normales. Te voy a dar otro ejemplo de otra naturaleza. A ver, yo me acuerdo hace como 10 años, algo así, allá en una playa en Chinandega, allá en el Viejo, que era el municipio del Viejo, pero en una playa, descubrieron que había un pastor de no me acuerdo qué denominación cristiana. Él había inventado una congregación y tenía prácticamente secuestradas como a 200 personas. ¿Se acuerdan de eso? Presos. ¿Cuántos pastores no están presos? No porque sean pastores, sino porque violaron, porque abusaron, porque robaron a su propia congregación. Ahí están presos. Pero no por pastores, sino por delincuentes, que es diferente. Entonces hay que saber distinguir. ¿Quién más católico que Daniel y Rosario? En el sentido de la fe. Pero no, el mismo Daniel ha dicho, yo nunca he creído ni en los obispos ni en el Papa. Él lo ha dicho, no yo. Porque el comportamiento debe ser un comportamiento político fuera de toda proporción con el mensaje que se supone deben llevar, que es de conciliación, que es de paz, que es de amor al prójimo, que es proteger sobre todo a los más pobres, que es el mensaje de Jesús. Y ellos han sido contrarios. Ellos han tenido la alianza de toda la vida, desde que se hicieron iglesia, religión oficial en el Imperio Romano, desde entonces, para fortalecer las estructuras económicas de opresión sobre las mayorías empobrecidas. Ese ha sido su comportamiento político. Y aquí ha sido así. Apuntalaron a la dictadura somocista durante los 45 años. Apuntalaron la invasión yanqui las veces que vinieron. Apuntalaron a William Walker, pues. Estaban felices con los conservadores porque ellos tenían el patrimonio, el monopolio de la educación. Allá en los 36 años de gobiernos conservadores a finales del siglo XIX. Ellos era patrimonio exclusivo, como recordaba Daniel el otro día. Si alguien se moría y no había sido bautizado, no tenía derecho a estar en el cementerio. Allá lo tiraban a cualquier lado. Es en serio. Así era, así funcionaba. Para poderte morir, el cura tenía que autorizar que te enterraran. Todo eso se lo quitó Zelaya. Es más, eran el gran terrateniente en Nicaragua, era la Iglesia Católica. Y empezaron a perder sus tierras con sus propios conservadores. Ya después Zelaya los liquidó. Entonces, ellos siempre han sido así. Y ahora es lo mismo. Ese es su comportamiento, desgraciadamente.
Quisiéramos que cambiara eso. Pero es que el mismo comportamiento observado en otros países. Vos te vas a Costa Rica. Costa Rica todo el curerío. Y los obispos son de los más nefastos, conservadores, retrógrados, reaccionarios, que solo viven oficiando su rito entre los más ricos, y al pobre lo ven, lo que le recetan siempre es resignación, resignación, resignación. Sos pobre porque Dios quiere. Dios quiere que seas pobre, ese es el mensaje. Y vos tenés que resignarte porque vas a ser rico en otra vida. Ajá. ¿Y por qué no le dicen lo mismo a los otros? ¿Entendés? Entonces creo que me parece pues que es importante esclarecer estas cosas y que no caigamos en trampa. No caigamos en trampa. Podemos ser muy devotos y tenemos el legítimo derecho a hacerlo. Y al mismo tiempo ser sandinistas, como efectivamente hay muchísimos que son muy devotos de determinada, digamos, advocaciones de la Virgen o santos, y creen en eso y tienen, pero son creyentes fervorosos, y nadie está en contra de eso. Y además yo creo que son los que le dan contenido real a la Iglesia Católica. Esa gente que de verdad, de corazón, tiene fe y hace las cosas con fe, que en cualquiera de las vocaciones de la Virgen o en las procesiones del Cristo Negro, del Sauce, o el Cristo de Esquipula, o allá en Ciudad Antigua, es decir, todas esas cosas que hay y que lo hacen de corazón. Esas son la gente que le da sentido a esa fe católica, no los curas que los utilizan, que hacen negocio. Agarraron a un borracho, un cura bien bolo con una chavala, en un camino desolado allá por San José de los Remates, por esos lados. Y ahí, para esos sanos reales que los fieles con toda devoción les entregan. Entonces, y lo mismo pasa también en las congregaciones evangélicas, no nos hagamos tarugos tampoco, porque todos son seres humanos. Hay algunos que son pervertidos, algunos que son delincuentes y algunos que no lo son. Pero esto no es por un asunto de lo que creen o dejan de creer, que todos tienen derecho a creer lo que les da la gana y a ejercer esa fe como les da la gana, pero no tienen derecho a utilizar la fe, a manipular esa fe con provecho político o con provecho económico, con el propósito de derrocar a un gobierno legítimo, de atentar contra la paz del país. No hay nadie que quiera más la paz que los que hemos sufrido la guerra. Bueno, recuerden pues, una cosa es el Estado Vaticano y otra cosa es la fe católica. Son cosas diferentes. Una cosa son los obispos y sus secretarios políticos parroquiales, y otras cosas son los fieles católicos, los devotos católicos, que son miles y que además son legítimos, son fervorosos, y a través de eso también ellos creen que un cura por ser cura es buena gente, y hemos aprendido que eso no es así. Eso no es así. El fundador del Opus Dei, delincuente de la primera categoría. El otro, aquella orden, ya ni me acuerdo el nombre, el mexicano, que lo encontraron, le sacaron de centenares de muchachas y muchachos violados por él. Ya murió el hombre. Escribá, y hasta santo lo hizo el papa correspondiente. Hemos aprendido que, espérate, ser cura no te da corona de santo. Ser cura es, digamos, es el coordinador, es el, qué sé yo, pues, de determinado segmento de creyente católico, nada más. Pero él tiene que demostrar que corresponde con el mensaje cristiano, con su comportamiento, y si no, demuestra que es otra cosa, pues. Que una cosa es el Estado Vaticano, una cosa son los jerarcas católicos, y otra cosa es la fe católica
y los creyentes católicos. Son cosas diferentes. Y creo que hay que colocar a cada quien en su sitio. Pues. Una pausa, volvemos. Ahí les cuento ahora lo de un par de delincuentes, las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:12. Hace como 6 meses, 8 meses, algo así. Le oí decir una frase que me parece muy pertinente y también creo que muy ajustada a la realidad. Lo escuché y después lo leí. A Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y él decía que si efectivamente el capital se forma a partir de la plusvalía, es decir, del robo a los obreros de su salario, si esto es verdad, pero él también decía el otro origen, y quizás el origen principal ahora, decía él, es la corrupción, es el robo, el saqueo del erario público. Y en Nicaragua eso se aplica con mucha realidad, porque en los años del somocismo de 1990 a 2007, esos que ahora ya andan pululando y dándoselas de grandes ricos, hicieron su fortuna robándole al Estado de Nicaragua, es decir, al pueblo de Nicaragua. Porque no, el Estado no existe por sí mismo, sino como instrumento del pueblo. ¿Verdad? Y nunca mejor dicho esto en el caso de un individuo que le dicen el zurdo. Ya te voy a dar el nombre, pero ustedes han visto que tiene determinadas instalaciones, ¿no? De las mejores. Se las robaron al Estado de Nicaragua. Pero además hicieron una operación fraudulenta. Y vamos a contar eso primero para que entendamos qué es lo que están haciendo ahora. ¿Ah? Entre 1999 y 2001, te estoy hablando hace 24 años, en Nicaragua quebraron 7 bancos. 7. El Interbank, el Banco del Café, el Banco Nicaragüense, ¿cómo era que se llamaba? El de Robelo, el Beca, el Banadés, el Banco Mercantil. Fueron 7. Entre, ¿cómo era que se llamaba aquel otro? Banco de la Producción creo que se llamaba también. Otro que quebró. Entre el 99 y 2001. El principal propósito de los banqueros competidores era adueñarse de los activos que tenía sobre todo el Banco Nicaragüense, que era el más grande del país. No en cartera, pero sí en bienes inmuebles y en obras de arte. El BANIC. Esa era la cereza. Sobre eso iban. Y entonces provocaron una suerte de dominó. Empezaron con Interbank, al que quebraron, y después quebraron todos los demás. Con Interbank, con los Centeno Roque, que habían adquirido un montón de propiedades de manera fraudulenta. Aquellos famosos que eran de Matagalpa. El principal objetivo era las propiedades del centro BANIC, que lo llevaron a la quiebra a propósito, en una operación que dirigió Toño Lacayo en sociedad con otro banquero. Toño Lacayo, que ya falleció, fue el que dirigió esa operación. ¿Sabes cuánto perdió el Estado de Nicaragua en esos 3 años fatales? Alrededor de $500 millones. O sea,
veníamos de dos guerras, la guerra de liberación y la guerra de agresión. Este país estaba devastado por la agresión yanqui. Y para remate, vienen estos delincuentes, quiebran banco y se roban 500 millones. Y después aparecen los famosos CENI. ¿Se acuerdan? Algunos, bueno, la mayor parte de los jóvenes no deben saber lo que eran los CENI. Los CENI eran unos certificados mediante los cuales el Estado los vendía, pagaba determinado interés para honrar la deuda que habían adquirido de los bancos quebrados. Y entonces, eso fue un escándalo monumental, pero monumental. Se privatizaron nacionalizaron deudas privadas. Y además fueron tan sinvergüenza que recalificaron esas deudas. Clientes que tenían récord crediticio impecable y por lo tanto su cuenta era calificada, digamos, por decir una letra A, porque eran buenos clientes. Entonces pasaron eso a C para robarse al cliente. Por ejemplo, pues, pero te lo estoy poniendo muy simple. Uno de esos bancos que quebró fue el Banco Mercantil. El Banco Mercantil era de Haroldo Montealegre. ¿Se acuerdan de él? Que ese hasta puso un periódico que se llamó La Tribuna, que empezó con toda fuerza y se desinfló. En 2 años se desinfló La Tribuna. Malo. Y el Banco Mercantil, que con la torpeza de Montealegre, más su afán fastuoso, lo llevó a la quiebra. Pero entonces se fue a Miami a buscar a sus brothers. Ahí encontró un brother con fama de lavador de dinero, porque así empezó, en una lavandería de dinero sucio, allí en Florida. Y entonces en una marisquería en Miami, esto es literal, yo no estoy inventando, lo pueden encontrar en los periódicos de la época. En una marisquería en Miami, Haroldo Montealegre le ofrece que le compre las acciones de su banco, el Banco Mercantil. ¿Estamos claros? Y entonces, en una servilleta, esto es literal, en una servilleta, un individuo que se llama Roberto, espérame que te quiero dar el nombre completo, y tiene un nombre en inglés, ni siquiera en eso pudo ser original. Se llama, ahí me voy a acordar, por ahí lo tengo, sí. Roberto Zamora Llanes, el zurdo, le dice. Entonces este tipo le firma en una servilleta que le va a comprar el 50 y pico de las acciones, 52% de las acciones, por $6.2 millones. Ahí en una servilleta le dice, pone y firma. Me imagino que para que dejara de molestar, pues venir, pasarme una vez, aquí te voy a firmar, porque esto vale, ya está. Para que vea que es mi palabra, que va a valer la palabra de ese hombre. Entonces, pongan cuidado. Viene Haroldo Montealegre y le saca la servilleta a Zamora y pagame si vos me dijiste. Y vos estás loco, y que acaso eso es legal. Entonces viene Haroldo y lo demandó. Y le ganó el juicio en primera instancia. La jueza admitió como prueba la servilleta. Esto me parece cuento, pero es verdad, así pasó. Pero ahí vino dame que te da, yo te compro, te vendo, te compro, te vendo. Los Yanis, los Zamora empezaron a ser distintos, porque hay un otro hermano que se llama Enrique, y entonces empezaron a ofrecer y a calumniar, etcétera. Entonces revirtieron el fallo. Pero después vino Montealegre y la volvió a emprender a Haroldo. Entonces, en aquellos tiempos, la Parmalat, ¿se acuerdan de la Parmalat?
que era donde era la Perfecta, ahora volvió a ser la Perfecta. La Parmalat quebró en Italia, eso fue otro escándalo descomunal, pero en Italia. Entonces aquí en Nicaragua, los Zamora aprovecharon la quiebra de Parmalat y la compraron a precio de guate mojado. Por el 2000, 2002, por ahí. Entonces vino Bruno Montealegre, después que había perdido el juicio, entonces le embargó la Parmalat y unas cuentas y se dio el pleito, pues. Te cuento eso como antecedente para que ya, qué piche es este. Ahora te voy a contar la otra parte. Incluso, espérame. Bueno, ese es otro cuento, ya. Ese es otro cuento, espérame. Entonces, en el 2008, ya Daniel en el poder, la fiscal adjunta, lo que hoy es fiscal general de la República, la comandante Ana Julia Guido. Entonces Ana Julia era la vicefiscal. Y Ana Julia se metió a investigar lo de los CENI y las quiebras bancarias durante 2 años. Y finalmente eso culmina en una acusación formal contra 39 delincuentes que propiciaron deliberadamente las quiebras de esos 7 bancos. Y los acusó. Es más, yo me acuerdo que los legajos eran así, ¿ves? De todas las pruebas que se encontraron de la sinvergüenzada que hicieron. ¿A quiénes acusaron? Entre otros, ¿verdad? A Eduardo Montealegre, que era ministro de Hacienda de Alemán cuando comenzaron las quiebras, que fue canciller de Bolaño, y secretario de Bolaño también, y creo que hasta canciller de Alemán, creo que fue un rato, no me acuerdo, pero era un tipo que mandaba. Y que después quiso ser presidente. ¿No te acuerdas de la rata Montealegre que se peleó con Alemán y sacó su partido? ¿No se acuerdan de eso? Ese tipo desapareció del mapa porque ahí están todas las pruebas. Si está preso, hermano. Entonces ahí iba la rata Montealegre, Noel Sacasa Cruz, ya en el apellido, Sacasa. Guillermo Lugo, otro apellido de caché. Mario Flores Loaiza, este es de los apellidos charrulones, que fue presidente del Banco Central. Noel Ramírez Sánchez, fue uno de los principales orquestadores de esa masiva estafa al Estado de Nicaragua. Era presidente del Banco Central también. Otro delincuente, Esteban Duque Estrada, fue ministro de Hacienda, si mal no recuerdo. Benjamín Lanza, es un gran empresario, era en aquella época, creo que ya murió. Pero fue presidente de la Cámara de Industria y no sé cuánto, era un gran dirigente del COSEP, de esa organización que ya desapareció, menos mal. Gilberto Cuadra, otro empresario grueso de la época. Ahí estaba Alfonso Llanes, la Vilma León Yorgo, la única mujer, pero delincuentaza también, ¿no? Y la cereza del pastel, también estaba Jaime Chamorro Cardenal. Tenía que salir un chamorro, que era de la directiva del Bancentro. ¿Estamos claros? A todos ellos los acusó Ana Julia, la Fiscalía General de la República, y ella demostró con pruebas cómo era la estafa descomunal que le habían hecho al Estado. Fíjense, en mayo de 2003, el Banco Central de Nicaragua, que estaba administrando todos los bienes de los bancos quebrados, organizó una subasta a golpe de martillo de los créditos. O sea, ese crédito que debería haber ese crédito de esa persona que era muy buen cliente, que estaba al día, que trabajaba con un banco de los quebrados, su crédito tenía un determinado valor por ser un buen cliente, entonces eso lo habían revalorizado, lo habían puesto como cliente malo, entonces ya no valía nada, entonces a la hora de subastarlo no pagaban nada por él y era un gran cliente. Era una de las cosas que robaron, de la manera que robaron. Entonces, vino una firma yanca a asesorar al Banco Central, la First Financial Network, famosa por negocios oscuros en Estados Unidos. Creo que ya desapareció incluso. Te voy a contar cuáles, por ejemplo, subastaron a golpe de martillo y lo vendieron por menos de la mitad de su valor. El Centro Banic. ¿Te acuerdas dónde quedaba el Centro Banic?
hay una imagen que tenemos todos los sandinistas. En 1996, el centro Bani, que era el centro de cómputos de Managua, y ahí aparecieron las papeletas, los votos del Frente Sandinista desperdigados en el estacionamiento por el fraude electoral. ¿Se acuerdan? Pues ese centro Bani era del Estado. ¿Quién se lo robó? Pues Zamora, ¿y quién más? Pagó como la tercera o la cuarta parte de su valor real, amparado con estos delincuentes que organizaron las quiebras bancarias. Esa es una, pero también aquella finca famosísima, hermosísima, la Caña Gorda. Pero estoy hablando de un montón de cuadros que valían 50,000, 100,000 dólares, los vendieron en $1,000. Y ahí están en los bancos eso. Así fue. Yo no estoy inventando nada. ¿Ah? ¿Quiénes se robaron esos reales? ¿Quiénes se robaron esos bienes? Pues los banqueros, empezando por los Zamora. Con todo y el pleito con Haroldo, quién sabe qué se hizo Haroldo, bravo. Haroldo era como es, suegro, con cuño, no me acuerdo qué es, con aquel que era dueño del Canal 8, Carlos Briceño. Bueno, sigo, ¿verdad? Para darle los antecedentes. Te voy a dar el antecedente más sangriento, porque lleva sangre. Te estoy dando los antecedentes de la estafa descomunal que aquí hicieron. ¿Estamos claros? Entonces ahora vamos con otra. Fíjense bien. Ay. Espérame un momentito. Aquí está. A ver. En el año 1999 creo que fue ese crimen. Sí. Pongan cuidado lo que pasó. No, en 96. Miren lo que pasó. La FICE, Bancentro. La FICE era una correduría de seguro. Operaba en El Salvador, en Miami y aquí. El presidente era un tal Gut Zapata, apellido Gut Zapata. ¿Verdad? Entonces este Gut Zapata entra en conflicto con con Zamora. Entra en conflicto de negocio. Y Gut Zapata descubre que le están robando. ¿Ah? Su nombre es Siegfried Gut Zapata, que además era sobrino de un tipo de origen español llamado Juan José Domenech, dueño de un gran negocio que en El Salvador, las despensas de Don Juan, que en aquel momento este Domenech era el presidente del partido de la burguesía salvadoreña, el partido de los asesinos de Monseñor Romero Arena. Él era el presidente, fue presidente hasta el 96. Y en Guatemala buscaban a este Domenech por lavado de dinero y narcotráfico. Estaba enjuiciado en Guatemala por eso. Este Gut Zapata era sobrino de este Domenech. ¿Estamos claros? En aquel momento, este tipo, Gut Zapata, estaba casado con una mujer llamada Ana Vilma de Escobar, ahora se llama así, ¿no? Pero en aquel momento era Ana Vilma de Gut Zapata. ¿Ah? Entonces esta mujer en aquel momento era diputada y candidata a la reelección por Arena. Después fue vicepresidenta de SACA. Espérense, sí. Es que esto tiene un entramado bonito. Entonces un día de tanto, ¿verdad? En 1996, descubre Zapata lo que está pasando, le reclama al auditor, el auditor le pasa el informe a Zamora, Zamora se pone de acuerdo con Domenech, contratan a un sicario que estaba preso en Mariona y mandan a 2 asesinos a sueldo en moto y matan
en el Paseo Escalón, en aquel tiempo todavía era de alcurnia, ahora ya no, ahora es comercial totalmente, y lo matan en plena calle. Él iba caminando su carro, bum, 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 lo mataron. ¿Por qué se sabe que fue Domenech y Zamora? Porque el sicario al que contactaron en Mariona lo dijo, porque le habían ofrecido una determinada cantidad de dinero y no se la pagaron. Entonces el tipo habló. El juez comenzó a investigar, pero después callaron al tipo, le pagaron lo que le habían prometido y el tipo se retractó. Pero ya había dicho la verdad, que Domenech y Zamora lo habían contratado. Incluso uno que ahora es furibundo partidario de Bukele, que se llama Walter Araujo, también estaba involucrado en ese crimen. Y después se dijo, esto nunca se probó, pero bueno, el rumor ahí en El Salvador, que la muchacha, bueno, es una mujer mayor, la tal Ana Vilma, estaba involucrada en la conspiración para matar a su marido, porque menos de 2 años después se casa con otro ricachón, que era el administrador de los negocios Poma en El Salvador, el Grupo Roble. ¿Estamos claros? Mira bien. El hombre, el de Mariona, había dicho que ¿cómo era? Aquilino, creo que le decían. Ese era, sí, Aquilino O. Ese era su nombre. Dijo que le habían ofrecido 50,000 y solo le pagaron 4,000. Entonces el tipo lo echó para adelante. ¿Ya? Uno de los abogados de la FICE, Roberto Vilanova Chica, mantiene que el homicidio estuvo vinculado con una estafa millonaria en la FICE y con el lavado de dólares en El Salvador y en Miami. Lo dice Roberto Vilanova Chica, al que después llevaron a la quiebra. El fiscal de la época, que se llamaba Belisario Artigas, estaba de acuerdo con esa tesis. Si se aclara quién mató a Gut Zapata, dijo el fiscal, se sabrá quiénes son los estafadores de la FICE. ¿Verdad? Entonces, después este hombre se vino aquí hizo la denuncia contra Zamora. Me acuerdo que ese juez estuvo la jueza Juana Méndez, perdón, ese juicio estuvo a cargo de la jueza Juana Méndez, que los Zamora le echaron una ofensiva de calumnia, hasta un campo pagado publicaron contra la jueza, diciéndole que era corrupta, que era esto, que era lo otro, porque había fallado en contra de Zamora. Y después comenzaron a decir cualquier chanchada con la prensa de vocero, porque Jaime Chamorro era socio de Zamora en la FICE Bancentro. Lógico. ¿Estamos claros? Entonces hubo 6 acusados por la defraudación, porque vino Zamora y dijo, no, si es que a mí me engañaron, esto falsificaron firmas, me han robado, y denuncia a 6. El juez los exoneró a todos, después de 2 años de juicio. Estuvieron presos y salieron libres todos, porque no era cierto. ¿Estás viendo? Entonces, parece telenovela esto, ¿verdad? Para que entendás qué es lo que están haciendo esto. ¿Por qué es importante conocer estos antecedentes? Dice este hombre, dice este hombre, Esquivel, que, oigan lo que dice, miren qué interesante esto. A ver, el exasesor contable Francisco Esquivel dijo ante el juez en El Salvador. El juez se llamaba Roberto Arevalo Ortuño. Entonces dijo este hombre, ¿verdad?, que la casa matriz de la FICE con sede en Miami estuvo lavando millones de dólares a través de la agencia en El Salvador. ¿Cómo era eso, hombre? Los narcos introducían dinero ahí en la FICE los trasladaba a El Salvador para que parecieran como que eran negocios legales. Este hombre, repito su nombre, Francisco Esquivel, que era contador de la FICE y que es el que alerta a Gut Zapata lo que está pasando, que dice que de entre 120 a 130 millones de dólares los Zamora, la FICE, lavaron
en El Salvador anualmente, no en total, cada año desde que empezó a operar la FISA en El Salvador. También dijo que Gut tenía tensas relaciones con, ya me acordé el nombre, Roberto Joseph, no es José. Yo seguramente nació Roberto José, pero ese cambió a Robert Joseph Zamora Yanes. Entonces con Robert Joseph tenía Gut Zapata contradicciones. Y Zamora lo amenazó por teléfono y le mandó un correo amenazándolo de muerte a Gut Zapata. Y después lo matan. Incluso Gut Zapata, ¿verdad?, llegó a tal nivel las amenazas que decidió renunciar y le mandó la carta a Zamora renunciando. Claro, él quería renunciar para después destapar la olla. O sea, él lo podían mantener bajo control si se quedaba en la FICE. Pero el tipo renuncia a partir del 16 de septiembre de 96 y lo mataron el 2 de septiembre del 96. ¿Viste? Parece telenovela, ¿verdad? Bueno. Entonces, yo les decía que esto de la corrupción es la fuente de enriquecimiento de mayor potencia en las últimas décadas, no solo en Nicaragua, sino en todos lados. La corrupción no solamente es robar bienes del Estado, sino también evadir impuestos. Y en eso, Zamora Yanes es experto. Y esto es lo que vamos a revelar hoy. Ya te di a conocer el currículum vitae, el prontuario criminal de Zamora Yanes. Robert Joseph. Hay que hacer, o sea, espérate. Se siente gringo, ¿me entiendes? Se siente, ¿cómo se llama eso? Anglosajón. El zurdo. No, hay que decirle el leftish. Entonces, leftish Zamora Yanes, Robert Joseph, ha inventado 2 fundaciones para robar al erario público en Nicaragua y en Estados Unidos. Porque resulta que en Nicaragua hay una ley, la ley de concertación tributaria, que exonera del pago de impuestos del IR a instituciones no gubernamentales, sin fines de lucro, deportivas, artísticas, científicas, educativas, culturales, gremiales, empresariales, sindicatos de trabajadores, instituciones de beneficencia y de asistencia social con personalidad jurídica. ¿Estamos claros? Porque se supone que estas organizaciones de la sociedad civil son aliadas del Estado en la lucha contra la pobreza. Se supone que para eso son. Entonces, bueno, como me están ayudando a luchar contra la pobreza, pues no paguen impuestos. La lógica. Simple. O sea, te estoy poniendo eso en sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace Zamora? En primer lugar, los directivos de su fundación, la Fundación Zamora Yanes, Zamora Terán, la Fundación Zamora Terán, los directivos son su mujer, su papá, su mamá, sus suegros, sus hijos, son los directivos. Pero ¿saben qué además? Es que es tan sinvergüenza este hombre. Oh. Ya te voy a ir presentando lámina por lámina, espérame. Pero además el tipo le da orden a su empresa que le donen a esa fundación. No creas que para hacer obras de caridad, ya te voy a contar que no es así. Entonces lo que hacen es lavar la ganancia. Las trasladan a la fundación para que no se paguen impuestos en la empresa. Entonces la trasladan a la fundación que no va a pagar impuestos y después se reparten. Y aparecen que hicieron un programa tal, mentira, se la robaron. Pero además le ordena a sus empleados que también hagan lo propio. Por ejemplo, el baboso Carlos Briceño, que es su gerente, ahí tiene que dar anualmente tantos miles de dólares para la fundación de su patrón. Así enajenado está Briceño. Pero no solo él, hay otros ahí. Esa es una. Pero es que hay otra. Esa te la digo después, espérame.
Entonces, por ejemplo, vamos a ir presentando estas láminas para que vean que no estamos inventando. ¿Qué empresas, por ejemplo, tiene? Espérame, no ponga ninguna. ¿Qué empresas tiene, por ejemplo, Leftish, Roy Joseph? El Banco Lafice, Seguro Lafice, Banco Lafice Honduras, Matadero Macesa, Valores Lafice, que es la que anda transportando. Y después sus primos, sus tíos, sus hijos, sus queridas, todo, ahí va todo. Todos aparecen como donantes. ¿Ya? El segundo, tengo otro personaje, pero eso lo voy a dejar para el viernes. Otro de esos que se las dan de magnate, de los que anduvieron, que se reunían así. Vamos a encontrar la solución para Nicaragua. Daniel Ortega, tenés que irte, andate en paz. ¿Se acuerdan de aquellas reuniones de los magnates? Otro de ellos. Y ese otro que les voy a contar el viernes era de los que se ufanaba, que era brother de Daniel. Y fue el más furibundo, o es hoy en día el más furibundo. Tanto ofrezco disculpas. Tanto Robert Joseph Zamora como este otro son de los que viven yendo o teniendo teleconferencia con personeros del poder en Estados Unidos, en Washington, para que a Nicaragua la saquen del CAFTA, para que a Nicaragua le castiguen más por no hacerle caso a los yanquis. Son de los que andan cabildeando, pagan cabilderos allá, los dos. Sigo. Entonces, vamos a empezar con la Fundación Zamora Terán. Entonces, este tipo ha organizado las donaciones según capacidad de pago. En esta lámina, aquí están los que pagan de $5,000 a $25,000, lámina 4. ¿Ah? Entonces ahí están. Bueno, espérate. ¿Sabes el otro atleta que hace Zamora? Mira, te voy a dar el préstamo, dale pues. No me convences mucho que me pueda pagar, pero bueno, te voy a dar el préstamo, pero me le donás, oíste, a la fundación y te doy el préstamo. Así hace el mae. Allá los babosos que le hacen caso, ¿va? Entonces aquí están los que donan, entre comillas, de $5,000 a $25,000 cada año. Ahí está Carlito Briceño. Ahí está Valores Lafice, que lo consideran una empresa chapiollita, porque solo se encarga de esas de que andan trasladando. Una empresa inventada, es tercerizada, de las mismas cosas que hace Lafice, las tercerizaron y le hicieron empresa. Pero bueno, el gerente de Lafice Bancentro, que se llama Alejandro Ramírez, ahí está dando entre $5,000 y $25,000 anuales. Babosos que son, ¿verdad? Son empleados. Pero bueno, ahí están sus suegros, sus hijos, sus primos, sus hermanos. Esta es la categoría Baratieri. Ahora vamos a la categoría Diamante, Platinum. En serio, si son estos. Entonces en la categoría Platinum están los que pagan anualmente a la Fundación Zamora Terán entre $100,000 y $500,000. $499,999. Y aquí están las empresas grandes de Zamora. La Corporación Bancentro, las inversiones Zoom, la almacenadora Lafice, Banco Lafice, Honduras, y los grupos del grupo Lafice. Por cierto, ¿sabe qué significa Lafice? ¿Qué se me hizo? Yo por aquí la tengo. Es un nombre en inglés también, por supuesto, como Robert Joseph. Se llama realmente, ¿cuáles son? ¿Qué significa la sigla Lafice? Latin American Financial Service. Servicio Financiero Latinoamericano. Lafice, así se llama, así la inventaron allá en Miami. ¿Verdad? Entonces, ahí están, ya te decía quiénes están en esta categoría Platinum. Porque los otros son, entonces los otros serían, si este es Platinum, los otros serían, ¿cómo es que? Hojalata. O la otra, ¿cómo es aluminio, qué sé yo, pues. Oye, Briceño, o sea, baboso, mira, te tienen botado, te tienen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los socios de esta fundación, que ahí tenemos la lámina, ¿quiénes son? Los directivos, ¿verdad?
Los directivos son la familia de Zamora. ¿Qué es lo que hacen? Trasladan ahí todo ese dinero, aparece como que no reciben ningún salario y después todas esas ganancias que han sacado subrepticiamente de sus propias empresas las lavan y después vuelven a su bolsillo. Eso es todo. Pero hay más aún, que esto es el corazón de esta denuncia. Lo mismo que hacen en Nicaragua, y ojalá que el presidente Ortega y la Asamblea Nacional tomen la decisión de eliminar todas estas exoneraciones. Lo mismo que hace aquí Zamora Yanes, lo hace en Estados Unidos, porque tiene registrada la Fundación Zamora Terán en Estados Unidos para hacer lo mismo, para lavar dinero igualito. Y entonces en Estados Unidos evaden impuestos. Por cierto, a los mediopelos como Zamora, porque Zamora aquí podrá tener determinado estatus. En Estados Unidos Zamora es un mediopelo cualquiera, así pues, botado, charrulón. Ahí a los charrulones los meten presos por evadir impuestos, a los grandotes no, pero a los charrulones como Zamora los meten presos por andar evadiendo impuestos. Que le ponga cuidado. Y aquí está la declaración de Zamora, mira, y su mujer hasta 2021. Esa es la lámina 10. Ahí está. No, perdón, la 10 es la de la otra. Espera, no pongas esa. No pongas esa. Fíjate bien. Los directivos de la Fundación Zamora Terán en Estados Unidos, ¿quiénes son? Eduardo Erana, debe ser Arana, pero se equivocaron. Erana. Diego Zamora Terán. Marcela Zamora Terán, sus hijos. Roberto Zamora Terán. Lucía Fernández de Zamora. María José Zamora. Y Robert Joseph Zamora. Entonces Robert Joseph se puso de tesorero, que acaso es pendejo, pues. Él es el que maneja los reales. ¿Me entendés? Entonces la lámina 7 de la declaración de impuestos en Estados Unidos hasta septiembre de 2021 del matrimonio. O sea, están los dos. Ahí sale 0 para pagar impuestos. Mentira. Están lavando dinero. ¿Se acuerdan que los Zamora Yanes anduvieron durante varios años? Incluso hace como 3 o 4 años, creo que todavía andaban regalando laptop, que eran laptops ya en desuso. Entonces lo más, claro, un chaval, mano, que además en su vida va a poder comprarla porque su familia no tiene los recursos para comprar una laptop, la recibe chocho, mano. Pero eran, a los Zamora eso le costaba centavos, pero tenían un gran lavado de imagen. Entonces decidieron fundar otra, vale la redundancia, otra fundación para esto de las laptops, que se llama One Laptop per Children, una laptop por niño, cuyas iniciales son OLPC. ¿Ah? ¿Y quiénes son los directivos? Pues los mismos. Los mismos. Roberto Zamora, su mujer Josefina, su hijo Rodrigo Zamora Terán. Declararon, la lámina 9, declararon casi $4 millones, solo en activo, $3.816.000. A ver, $3.816.054. Pero en pasivo, o sea, lo que debían, pobrecitos ellos, lo que gastaron, pues, $3.800.000, digamos, cerrando. ¿Cuánto ganaba cada uno? Nada. Rodrigo Zamora Terán, el secretario tesorero, por supuesto, baboso no es. Este es el hijo. María Josefina Zamora, la otra hija, y Roberto Zamora, presidente. Ya. Y miren, tampoco pagaron impuestos en Estados Unidos. Esta era la lámina 10 de la fundación One Laptop per Children, OLPC, de Roberto, vuelvo a equivocarme, Robert Joseph Zamora Yanes, su mujer Josefina y su hijo Rodrigo
en Miami. ¿Estamos claros? Entonces aquí en Nicaragua obligan a sus empresas a sacar, obligan, no, pues, porque son sus dueños. Entonces le dicen a las empresas, las de ellos, mira, agarrar tanto de las ganancias de ahorita, se la pasaba a la fundación y después la fundación no. Porque si se quedan en la empresa, pagan impuestos, el impuesto sobre la renta. Entonces, para evadir ese impuesto, lo trasladan a la fundación. Hacen aparecer que hicieron tal o cual proyecto y es mentira, y después regresa a la bolsa de Zamora Llanes. ¿Estamos claros? Y lo mismo hacen en Estados Unidos. Igual. Entonces aquí lo evaden por la vía de la ley de concertación tributaria y allá por una ley similar, muy parecida a la que hay en Nicaragua, que también exonera de impuestos a este tipo de organizaciones. Cuando los yanquis se den cuenta de lo que están haciendo, hay que se prepare Robert Joseph, porque por muy nombre gringo que se haya puesto y por muy potentado que se crea, a pesar de ese prontuario criminal que tiene, en Gringolandia es un don nadie. En Gringolandia ahí solo respetan a los Bill Gates, a los que son grandes evasores de impuestos además. A esos sí no los tocan, porque esos mandan, pero este no. Aquí podrá ser el dueño de Bancentro, de la FICE. Vaya, ¿y qué es eso? Te van a decir. Poquita cosa, pues. Una cucarachita. ¿Me entendés? Entonces, estos son los mismos que hoy en día, hoy, ¿cuánto es? Hoy es 31 de mayo. Hoy en día andan cabildeando para que a Nicaragua les calen la agresión. Ellos, junto con el otro personaje del cual te voy a hablar el viernes, más el otro del cual ya te hablé hace una semana pasada, ¿te acordás? Todos ellos andan en ese plan. En lugar de decir, hombre, la cagamos, no debimos habernos metido con los gringos, estábamos bien, estábamos ganando bien, mejor arreglémonos con Daniel y no volvámonos a meter en esto, dediquémonos a nuestro... En lugar de decir eso, siguen en la conspiradera, porque son cobardes. Además los yanquis los que mirá, si no me seguís ayudando y si no vas contra Daniel Ortega, te voy a quitar tales reales, te voy a quitar tal cosa, tus hijos los voy a sacar, te quito la visa. Y todo. Ay, no, yo quiero ir a Disneylandia, no me quites la visa. Así son, así de come tal cosa, ya sabes lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces estos siguen en la conspiradera y creen que uno es baboso, que no sabe los pasos que andan. Y eso por ahora. Zamora, portate bien. Portate bien. Si salís con alguna barbaridad, te sacamos todo lo demás. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.